Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicarles acerca de nuestro proyecto de cristalización. Mis compañeros Pérez Torres Diego, Rivera Domínguez Carlos, Romero Ramiro Giovanni, Sarmiento Godínez Ian y su servidora Romero Zárate Cintia. Y bueno, el contenido en general es una pequeña introducción, objetivo, metodología, resultados, conclusiones y sus respectivas referencias. Y bueno, voy a empezar hablándoles un poco acerca sobre la definición de cristalización, que más que nada se basa en la separación y purificación de materiales. Esta permite obtener productos con alta pureza usando menos energía de lo que son otros métodos. La cristalización es un proceso donde se forman partículas sólidas a partir de una fase homogénea. En la cristalización, la solución se concentra y se enfría hasta que la concentración del soluto es superior a su solubilidad. A esta temperatura, el soluto de la solución forma cristales y el equilibrio se alcanza cuando la solución o licor madre está saturado. La solubilidad depende principalmente de la temperatura, mientras que la presión tiene un efecto despreciable sobre ella. Muñoz, 2018. Y bueno, durante la cristalización, los sólidos disueltos se separan formando lo que son cristales organizados en estructuras tridimensionales. Este proceso se basa en la diferencia de solubilidad de los compuestos en solventes fríos y calientes. Primero ocurre lo que es una tipo nucleación y luego lo que es el crecimiento, donde se desarrolla capa por capa, siendo ambos impulsados por la sobresaturación de dicha solución. Y bueno, existen dos tipos de nucleación, la primaria y la secundaria. La primaria, pues depende de lo que son las partículas extrañas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y la secundaria, este, pues es más que nada de cristales previos. El crecimiento del cristal puede lograrse mediante un enfriamiento o evaporación de una solución saturada. Y bueno, este proceso se utiliza cada vez en industrias como la farmacéutica, agroquímica, de pigmentos, catalizadores, proteínas, productos alimenticios y va aumentando en la bioquímica y electroquímica. Hernández, 2017. Y bueno, el objetivo de este experimento es más que nada pues el estudio que se hace al observar el desarrollo de dichos cristales a partir de una solución saturada de sal y o azúcar. Y bueno, se utilizará la nucleación heterogénea incorporando cubos de azúcar como siembra, lo que permitirá reducir la energía necesaria para la formación de estos cristales y favorecerá que el crecimiento pues sea un poco más rápido. Con el marco teórico, iniciamos con conceptos como es el de las celdas unitarias, que son la unidad más pequeña de un cristal, es como el bloque base que al repetirse muchas veces en las tres dimensiones del espacio forma todo cristal, y existen distintos tipos principales de estructuras cristalinas, como puede ser la cúbica, la tetragonal o la hexagonal, como vimos en el curso. Tenemos otro concepto que es el de la cristalización. La cristalización es un proceso físico-químico en el que un soluto, como en este caso fue el azúcar o la sal, que está disuelto en un solvente como el agua, se separa y forma cristales sólidos bien organizados. Esto ocurre cuando la solución se vuelve sobresaturada. ¿Qué quiere decir sobresaturada? Que ya no puede disolver más soluto. La sal en sí forma cristales con forma cúbica porque tiene una estructura iónica muy regular y simétrica. Como podemos ver, se trata de una centrada en caras.
Y en cambio el azúcar tiende a formar cristales más alargados o prismáticos debido a su estructura molecular compleja. Hipótesis. Al introducir cristales de azúcar de un tamaño considerablemente pequeño en una solución sobresaturada de azúcar disuelta en agua, veremos cómo dicho cristal crecerá progresivamente con el tiempo. Esto se debe a que al evaporarse el agua lentamente, las moléculas de azúcar disueltas en exceso se unirán al cristal inicial. De esta forma, el azúcar se cristalizará sobre la superficie del cristal, permitiendo su crecimiento visible y ordenado. Por lo tanto, cuanto más estable sea la solución y más lento el proceso de evaporación, mayor será la calidad y el tamaño del cristal formado. Ahora veremos la metodología usada para demostrar nuestra hipótesis. Para este experimento se usará el procedimiento proporcionado por la profesora del curso. Esto se hará desde casa con los materiales que hay en nuestra disposición. Y se ocupará lo siguiente: un frasco de cristal de 250 ml con tapa, un recipiente resistente al calor para disolver azúcar y o sal, una cuchara, parrilla, una balanza, agua destilada o sin ningún tipo de sal, y el azúcar o sal dependiendo de qué se haya elegido. La metodología que vamos a usar para demostrar nuestra hipótesis es la siguiente. Paso 1. El cálculo de las cantidades de sal o azúcar para la disolución para la realización de los cristales. Paso 2. Se prepara el equipo esterilizándolo para evitar alguna contaminación cruzada a la hora de formar los cristales. Paso 3. Se realiza la preparación de la solución calentando el agua y disolviendo la sal o azúcar en esta hasta que todo lo pesado esté correctamente disuelto. Paso 4. Se prepara la tapa con el hilo para sostener los cristales de sal y azúcar con ayuda de un hilo pegado a la tapa. Paso 5. Se vierte la solución en el frasco de vidrio para después sellarlo con la tapa que cuenta con los cristales y se deja en reposo a temperatura ambiente por una semana. Y paso 6. Se monitorea el crecimiento de los cristales cada 12 horas para verificar su correcta formación por al menos una semana. Ahora veremos los pasos a detalle de este experimento. Cada miembro del equipo intentó realizar este experimento ya sea con sal o azúcar. En el paso 1 se realizó el cálculo de cuánta sal o azúcar se va a ocupar para la realización de la práctica, basado en el siguiente gráfico que es un esquema de solubilidad que nos dice la relación entre la temperatura y la cantidad de agua, cuánta sal o azúcar debemos ocupar para la solución. En nuestro caso, tomamos en cuenta el punto de ebullición del agua en Puebla, que es de 94 grados centígrados, y con una cantidad de 250 mililitros de agua en el frasco, se ocupó en el caso de la sal 125 gramos y en el del azúcar 450 gramos. En el paso 2 se preparó todo el material a utilizar. Se pesó la sal o el azúcar con una báscula y se esterilizó el frasco y la tapa para evitar impurezas en los cristales. En el paso 3 se calentó el agua hasta su punto de ebullición establecido y se vertió la sal o el azúcar en este. Fue de poco a poco verificando que se fuera disolviendo hasta que ya no pudiera disolverse más. Así sabríamos que ya estaba concentrado totalmente. Además se tapó con papel aluminio para evitar que se escapara el agua del recipiente al evaporarse. En el paso 4 se colocaron los cristales de sal en el hilo, en este caso 3, o de azúcar igual 3. A su vez este fue colocado en la tapa del frasco de vidrio. En el paso 5 se virtió la solución en el frasco de vidrio de manera lenta hasta que éste se llenara, para después taparse con la tapa con los cristales de sal o azúcar. Y al final se realizó el monitoreo del crecimiento de los cristales durante una semana para vigilar su crecimiento. En este caso tenemos la solución de sal y los cristales de sal en su intento de formación. Como podemos ver, en los primeros días estos parecen estar sin problemas, pero podemos ir notando que en los siguientes cristales estos se van disminuyendo hasta el punto de desaparecer y solo quedando el pegamento que los unía al hilo. Esto quiere decir que la solución fue mal hecha al no estar concentrada totalmente y esto hizo que los cristales se diluyeran en los primeros días. Y como podemos ver en el resultado final, en el caso de la sal no se logró la cristalización deseada.
solo un poco en el exterior del frasco, pero no en los cristales como era lo esperado. Mientras que en el azúcar sí se lograron formar cristales, aunque estos fueran de manera irregular y más grandes de lo esperado. Esto nos quiere decir que en el caso de ambos, los parámetros de la realización del experimento no fueron realizados correctamente. En el caso de los cristales de sal, no se agregó la suficiente sal para la concentración y que estos evitaran diluirse en el agua. Y en el caso del azúcar, pudieron haber impurezas que hicieran una malformación de los cristales. Bueno, pues en conclusión, en ese experimento trabajamos con una solución sobresaturada de azúcar y usamos un cubo como semilla para que el cristal comenzara a crecer sobre él. Gracias a la evaporación lenta del agua que tuvimos, las moléculas de azúcar se fueron pegando al cubo y así se fue formando el cristal. A este proceso se le llama nucleación secundaria y ayuda a que el crecimiento sea más ordenado y también visible. Algo más importante que notamos es que, pues, mientras más estable sea la solución y más lenta la evaporación, mejor es la forma y el tamaño del cristal. Si se hace este proceso con prisa o se agita, los cristales salen mal formados o con impurezas. También aprendimos que la estructura del cristal depende del tipo de sustancia. La sal forma cubos por su estructura iónica simple y en nuestro caso, el azúcar forma cristales alargados porque su estructura es un poco más compleja que el de la sal. Esto, pues, básicamente nos sirve para entender cómo, no solo cómo se forman los cristales, sino también para ver las aplicaciones en la vida diaria. Estos procesos se pueden utilizar tanto en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria y en la industria química, donde es importante, pues, más que nada obtener estos compuestos puros y bien formados para tener un buen uso sobre ellos. Pues muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo.